Hola a todos, hoy nos encontramos en un programa más de Desmitificando la Epilepsia. Hoy venimos con un programa muy especial que se llama Juega y desarrolla el lenguaje en los niños y nos acompaña una fonoaudióloga muy especial, ella se llama la doctora Jace Paola Mesa. Ella es fonoaudióloga de la Universidad de Sucre y es la directora de Exprésate Fonoaudiología. Doctora, bienvenido a nuestro programa. Caro, muchísimas gracias por permitir este espacio y extendernos la invitación a este maravilloso programa que ya tiene un montón de tiempo de estar al aire, mucho reconocimiento, muy agradecidos de verdad y espero que podamos tener un momento de muchos aprendizajes. Claro que sí. Eh, digamos que este tema es un poco, digamos que es común, digamos, en muchos entornos, como en los escolares, de pronto en la familia, el tema de los niños, el tema de mirar todo este tema del lenguaje, es más de niños que de adultos, pero obviamente un fonoaudiólogo es para cualquier persona, ¿cierto? Queremos como, digamos, colocar esto en contexto. Expliquémosle a la gente qué entendemos por un desarrollo en el lenguaje, o sea, ¿qué es eso? A ver, el desarrollo, como todos, hace parte pues de diversas áreas, por así decirlo, en el que un ser humano va adquiriendo habilidades, va adquiriendo destrezas, como puede ser a nivel motor, a nivel emocional, en diferentes áreas, pues la comunicación también tiene unos estadios o unas etapas por las cuales todos transitamos, pero hay momentos en los que algunos niños no logran adquirir ciertos sonidos o estructuras dentro del lenguaje para poder organizar, para poder expresarse, para poder comunicarse y conectarse con su entorno. Entonces, eso es lo que vamos a hablar un poco el día de hoy. ¿Cómo yo me puedo, yo como mamá o como docente o esa persona que cuida a los niños, ¿cierto? Porque muchas veces no siempre tenemos un niño en guardería, sino que somos una persona, un cuidador. Puedo identificar que ese niño no se está expresando bien, que tiene una dificultad en el lenguaje, pues obviamente todos van aprendiendo paso a paso, pero a veces hay ciertas alertas. Uno, ¿cómo hace sin ser docente? Porque no todos lo son. Bueno, es una de los hitos o de las preguntas que más frecuente se hacen los adultos, llámese el rol que esté desempeñando. Y esto tiene que ver, o sea, hay que situarnos en la edad del niño. Entonces voy a partir, por ejemplo, para darte un esquema muy general, desde los 0 a los 12 meses que se espera hasta los 5 años, para que cada uno como vaya identificando si tiene o no esas habilidades y a partir de allí ya empezar a encender las alertas que esto nos podría generar en la comunicación. Entonces, por ejemplo, en la etapa de los 0 a los 12 meses, nosotros y en la literatura está que el niño desarrolla su lenguaje en una etapa de descubridor. Entonces es un niño que empieza a hacer sonidos, a balbucear, a repetir sílabas, pa, ma, que digamos que entre los 5 y los 6 meses todavía no tiene una intención comunicativa, pero posteriormente, cuando el adulto va dándole como un contexto, el niño está, por ejemplo, diciendo, "Ah, y la mamá está diciendo, ¿cómo así? ¡Ah! ¿Quién te asustó? Ay, no, el perro. Entonces, la medida que el niño va viendo esa interacción, que a medida que hace sonidos, obtiene la atención y respuesta del adulto, entonces a partir del niño ya empieza a desarrollar una intención comunicativa. Y eso se espera entre los 0 y los 12 meses. Si hay niños que en esta etapa, o sea, en esta edad, y ustedes ya empiezan a identificar que no tienen una intención de balbucear, que está más demoraditos, entonces desde ahí ya podemos empezar a encender las alertas. Ay, es que ya tiene, no sé, 1 año y medio y todavía no balbucea. Signo de alerta enseguida. ¿Listo? Por otro lado, por ejemplo, en la etapa de comunicador, eh,
aparece entre los 12 y los 18 meses, o el año y el año y medio. Aquí lo que esperamos es que el lenguaje se empiece a desarrollar en un 25%. Y esto está muy ligado a palabras que están muy relacionadas con sus necesidades básicas. Entonces, agua, jugo, té, galleta, mamá, papá. Y alrededor de unas 10 a 20 palabras empiezan a aparecer en esa etapa. Si no hay ese rango, por así decirlo, encendemos las alertas. Posteriormente, entre los 18 y los 24 meses, el lenguaje ha avanzado en un 35% y ya aquí se espera una producción más aumentada de las palabras. Me estoy refiriendo estrictamente como al lenguaje verbal. ¿Listo? Porque también hay un lenguaje que es comprensivo. Yo puedo comprender un montón de cosas, pero no necesariamente las verbalizo. Aquí lo que les estamos como dándoles contexto es más de todo de la expresión del lenguaje. Entonces, por ejemplo, un niño que entre los 18 y los 24 meses ya empieza a decir alrededor de unas 50 palabras, ya es mucho más espontáneo en esas, no solamente ligadas a las necesidades, sino que ya se empieza a interesar por otras cosas del entorno. Y alrededor de los 2 años, la literatura nos habla de que se da la gran explosión del lenguaje. Y esa tiene que ver con una explosión que está directamente relacionada con todo lo que el niño ya comprende y sabe de sus 2 años hacia atrás, empiezan entonces ya a verbalizar. Y aquí se aumenta el lenguaje de una forma muy significativa, en la cual ya el niño empieza a decir alrededor de 200 palabras, ya dice mamá jugo, quiero galletas, y a unir dos palabras que de pronto no se entiende muy bien, solamente el 50%, pero eh, ya es un niño que es mucho más hablante, que interactúa mucho más. Alrededor de los 3 se desarrolla en claridad en un 75% el lenguaje y aquí se organizan ya frases. Entonces ya aparecen algunos artículos, ya aparecen algunas, el vocabulario mucho más amplio y empiezan a aparecer sonidos difíciles como la R, la L, por ejemplo. Y posteriormente a los 4 años se considera, digamos que no es una regla para todos, pero alrededor del 100% del lenguaje, o sea, es claro. El niño a esta edad ya organiza frases, ya cuenta historias, ya tiene una estructura muy amplia. Sin embargo, hay algunos sonidos que todavía no logra articular de forma adecuada, como son las dobles consonantes, por ejemplo, la F, la R, la T, la R, todas las combinaciones que van con la L, que es la única que se combina con el español, en el español, y la R, que también son las únicas que se combinan en el español. Y finalmente la R, que se espera a partir de los 5 años, el desarrollo del ratón, remo, todas estas palabras que ya van con una vibrante múltiple fuerte, se espera a partir de los 5 años. Por ejemplo, a mí me han llegado usuarios que me dicen, ay, que tienen 3 años y todavía no dice la R, pero dice, habla, conversa, dice frases, no hay por qué preocuparse porque este es el único sonido del español que es el más difícil y digamos que es el que más tarde se desarrolla, a partir de los 5 años. Sí, te iba a preguntar eso porque digamos que hay niños que pueden estar hablando, ¿cierto? Pero casi siempre la aérea ha sido como algo como difícil, ¿cierto? Como complicado, no sé si es por el mismo sonido que es más largo. Por ejemplo, mi nombre Carolina, a la mayoría se les dificulta, o sea, me decían Calorina, yo tenía un primo que tenía este tema, por aquí tengo algo muy especial y es un abaniquito que me dieron, exprésate, donde lo que estabas explicando está aquí, no sé si las personas lo pueden ver. Entonces, me parece muy especial porque ahí estás explicando como los sonidos, como el número de palabras que ya deben tener también los niños a determinadas edades. Entonces, porque uno dice, ay, que 50 palabras, uno dice 50 palabras es mucho, pero mentiras que a veces tampoco son muchas.
sino que de pronto para nosotros el número 50 es como muy grande, pero hasta dónde un papá puede decir, bueno, si esto es lo normal o esto no es tan normal. Entonces es como muy interesante todo ese proceso. Por ejemplo, en los colegios muchas veces, pues el entorno escolar, ¿cierto? Pues obviamente va a influir, ¿cierto? Como influye también el de la familia. Hay familias muy numerosas donde entre más te hablen, pues el niño de pronto va a tener esa capacidad de hablar más rápido, pero hay familias como hoy en día que solo tienen un hijo o no tienen hijos o tienen el niño solito, pero no tienen quien les hable. Entonces, ¿cómo puede, digamos, afectar un poquito el entorno escolar y potenciar ese desarrollo en el lenguaje del niño y también el ambiente familiar? Muy importante, Caro. Estamos en una etapa, digamos, post-pandémica. La pandemia nos dejó mm, grandes aprendizajes y dentro de ellos nos introdujo, digamos, a la era mucho más aumentada de la digitalización, en la cual, por ejemplo, muchas familias en aras de resolver trabajo en casa, las labores de la casa, el niño, la educación del niño, nos volcamos todos a la tecnología. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy en día, por ejemplo, eso es uno de los grandes retos que tenemos en el área de la comunicación. Porque sucede que la pantalla, yo le doy al niño la pantalla con toda la buena intención, pero ¿qué sucede? Que el niño se entretiene, aprende mucho a nivel de comprensión, pero a nivel de expresión no hay mucho. Entonces, porque el dispositivo no me pide que hable a no ser que haya otra persona interactuando conmigo. Entonces, esos ambientes estimulantes en la casa se han perdido un poco. Y, digamos, no quiero generalizar, pero la gran mayoría de las familias hoy en día que consultan con nosotros tienen ciertos desafíos con el tema del uso del celular, las pantallas en general. Entonces, muy importante en Claro, la casa tener en cuenta que los niños no necesitan pantallas. ¿Listo? Las necesita el adulto para resolver un tema de tiempo. Y se me volvió una solución el darle un celular o un dispositivo al niño. Pero lo más recomendable es que le permitan al niño jugar, que le permitan al niño, o sea, aburrirse literal, porque a partir de allí es que empieza a crear juegos y permitirse como familia tener esos espacios de recreación grupal, o sea, en la casa vamos a jugar a la cocinita, vamos a jugar, no sé, con la pelota, a tener esos espacios estimulantes, porque si solamente lo dejamos al tema del celular, créanme que al pasar el transcurrir el tiempo, eso nos va a pasar una factura. Si el niño ya habla, entonces empieza a afectarse el tema de la atención. La atención en niños hoy en día está muy disminuida porque el dispositivo me da estímulos visuales, de movimiento y me tiene enganchado todo el tiempo al móvil. Pero ¿qué sucede? Que en algún momento, cuando a mí ya me quitan el dispositivo, ¿qué sucede? Que en la vida real las cosas no se están moviendo, o sea, no todas las cosas en el entorno cambian de color como en una pantalla. ¿Y qué sucede? Que entonces cuando empieza el niño a bajar un poquito esa dopamina que me tenía muy exaltado con todo y empiezo yo a moverme, empiezo yo a buscar qué, o sea, entonces no juego con una sola cosa, no soy capaz de entretenerme 20 minutos, 30 minutos creando yo mismo el juego, sino que necesito el estímulo, necesito moverme, necesito brincar. Entonces son los llamados niños que hoy en día aparecen con hiperactividad, que no necesariamente es un diagnóstico para estos niños, sino que está estimulado o sobreestimulado por una pantalla previamente y es lo que lo mantiene con mucha excitabilidad. Entonces, más que todo es como un llamado a que puedan tener esos espacios de estimulación. Dentro del aula,
creo que los ambientes escolares hoy en día en algunos jardines, en algunos colegios son muy ricos, están muy ligados a un tema ya de los diferentes estilos de aprendizaje que hay. Entonces, son entornos en los que podemos apoyarnos, pero no dejar toda la responsabilidad en un tema de comunicación, porque está más ligado como un tema de familia. Por ejemplo, digamos que uno no le tocaron tantas pantallas ni tantas cosas. Allí invitaríamos a las personas a regular, digamos, esto, porque obviamente pues el mundo se digitalizó, ¿cierto? Entonces apartarnos de allí y ahora con la inteligencia artificial es muy complejo, pero sí regularlos, porque uno lo que nota en esto es que los niños se vuelven irritables cuando tú les quitas la tablet o el celular o lo que sea. Entonces, mira, que genera, ya es otra emoción, que es, obviamente, el ser humano vive de emociones, pero digamos que ya esta es la irritabilidad y la frustración, porque obviamente me quitaste con lo que yo estaba jugando, ¿cierto? Entonces yo creo Así que es. eso es a lo que se están enfrentando los padres de familia, los colegios, bueno, yo creo que ya todos en general. Por ejemplo, nosotros jugábamos distinto, ¿cierto? Nosotros jugábamos con parqués o con, digamos, otro tipo de juegos que no eran tablets ni este tipo de cosas. Y yo creo que, y son cosas que todavía existen, o sea, el dominó, el parqués, las cartas, que también generan, ¿cierto? Y que pueden distraer al niño, ¿cierto? Sin necesidad de darle una tablet y que también pueden ser ricos en conocimiento. Si uno va, todavía vende los mismos juegos que uno usó y no, Sí, y podemos invitar como a la gente a que también eso puede ser una, donde también se enriquece el vocabulario, ¿cierto? Por ejemplo, hay muchos juegos como el stop, que le toca a uno como pensar qué palabra me voy a inventar. Ese tipo de juegos, ¿qué tanto los podrían implementar tanto en casa, ¿cierto? Como de pronto, no sé si de pronto eso aplicaría como a colegios o guarderías, ¿cierto? Que puedan empezar como a trabajar la pronunciación en estos niños, pues porque obviamente apenas están en ese proceso. totalmente recomendable. Digamos que cuando hay un niño con un trastorno en la comunicación, eh, mm, es una inhabilidad o una dificultad del niño para articular o unos sonidos o ya propiamente para organizar esos sonidos y organizar una frase. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, cuando en la consulta, por ejemplo, con nosotros, vienen esos niños, nosotros todos los juguetes que tenemos son juguetes en los que el niño puede tocar, manipular, que el niño tiene que accionar. Entonces, ¿qué sucede? Que a través de la cocinita, estamos jugando a la cocina y yo le estoy diciendo al niño, mira, esto es un tomate. Vamos a cortar el tomate. Ay, pero ¿con qué cortamos el tomate? Entonces, ahí yo le puedo dar las opciones. Ay, mira, esto es una tijera y esto es un cuchillo. ¿Con cuál de los dos crees que puedo cortar el tomate? Entonces, estoy dándole una frecuencia alta a una palabra como tomate para que él logre identificar cuáles son los puntos de articulación. Entonces, mira, la T, si el niño dice papá, pues, mira, muérdete la lengua y hacemos así, to, y después hacemos ma, y luego te, oye, toma, dilo tú, toma, te. Ya dijimos tomate. Entonces, el niño allí tiene la experiencia, no solamente de reconocer la categoría semántica a la cual pertenece el alimento, ¿cierto? El tomate, sino que también, mira, es de color rojo. ¡Wow! Y es blandito, no es duro, es blando. Entonces allí lo podemos cortar y lo podemos cortar con el cuchillo porque la tijera no corta los tomates, ¿verdad? Entonces mire que ahí estamos también excluyendo una herramienta
que de pronto nos puede servir para otras cosas del juego, pero no para cortar un tomate. Entonces, mira nada más con ese ejemplo todo el vocabulario que le podemos dar al niño para que interactúe, para que aprenda a cortar un tomate mientras estamos jugando. Y esos son espacios en donde el niño se enriquece mucho. La siguiente vez, él va a tener esos recuerdos, va a poder accionar su memoria y va a poder hacer un juego en solitario, recreando todos esos aprendizajes que obtuvo durante el juego con la mamá o con el familiar. ¿Qué errores de pronto son comunes o que ustedes llegan a tu consulta, ¿cierto? Que uno dice los docentes, obviamente sin la intención, ¿cierto? De motivar pues al niño, pues obviamente los profes tienen que corregir al niño, ¿cierto? Pero que ustedes digan, es que cuando lo corrijo hace esto, o estos son los errores más frecuentes en los profes, en los colegios o en las guarderías, y que de pronto el niño se pueda sentir mal. Yo diría que, o sea, un niño que tiene un trastorno de comunicación se va a equivocar en todos los contextos. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces el colegio es el que enciende las alertas, que se da cuenta eh, por el cual el niño está teniendo ese impedimento y es el que le avisa al papá, papá, aquí está pasando algo. Digamos que los errores yo creería que están más ligados a un tema de mitos, pero en todos los contextos. Ah, es que no habla porque es muy mimado. Los niños tienen la capacidad de comprender cuando yo puedo ser mimado o cuando estoy teniendo un espacio para los mimos y cuando puedo hablar bien, normal. El niño que tiene un trastorno del lenguaje, por lo general, no lo es que nunca lo hace por mimado, ¿no? Es porque en realidad hay una incapacidad que el niño no sabe cómo hacer. Entonces, su habla, como el adulto lo escucha es enredadito, como muy suavecito, muy mimado, pero en realidad lo que hay es una dificultad en la pronunciación de esos sonidos o del reconocimiento de qué sonidos voy a decir o no. Entonces, eso sería como uno de los más típicos, por así decirlo. Otro, por ejemplo, los niños que tienen trastornos del desarrollo del lenguaje o un TDL específicamente, por ejemplo, ellos pueden hablar muy bien a través de la repetición, ¿cierto? Yo digo zapato, el niño es capaz de decir zapato. Pero cuando él tiene que organizar la palabra él solito, decirlo de forma espontánea y decir, mamá, yo tengo un zapato, la traducción es, mamá, tengo un papato. Entonces ahí el niño empieza a organizar esos sonidos de forma incorrecta. Entonces a utilizar unos que se le parece o un sonido favorito que tiene y empieza a distorsionar o a sustituir esos sonidos. Entonces, uno de los errores es, ay, es que ya tú lo dijiste bien, dilo bien. No, tú lo sabes decir bien. El error es no darle la pauta al niño, decir, darle el modelo, porque el niño sabe el patrón incorrecto. Entonces, entre más yo le digo, no, dilo otra vez, tú lo sabes decir bien, vamos, dilo. Y no le doy el apoyo al niño, entonces estamos incitando al error. Y a hostigar al niño a un estrés, porque en realidad es difícil para ellos. Lo que pasa es que el adulto muchas veces no entiende que realmente esto es un ejercicio difícil para él. Entonces, digamos, la recomendación es, si ya usted está viendo que el niño tiene una dificultad en la pronunciación, dele la palabra. ¿Listo? Entonces, mira, es zapato. Ah, tú querías un zapato. Listo, aquí tienes el zapato. ¿Ves? Y lo puedo repetir muchas veces para ir dándole esa recordación al niño de cómo es ese sonido o esa palabra. Esos son como de los errores más frecuentes que dentro de consulta aparecen. ¿Y qué señales, digamos, puede tener la profesora, el docente, ¿cierto? Para que convierta como todos esos momentos, ¿cierto?
cotidianos que ella tiene con esos niños y fortalecerle el lenguaje al niño, pues porque ya ella va identificando, va diciendo, bueno, este niño no tiene el desarrollo del lenguaje igual que los compañeritos. Entonces ya, ¿qué herramientas pueden tener esos maestros o esos docentes o incluso las personas en casa? Lo primero es ser, digamos, consciente de cuando las comparaciones son pues muy malucas, pero son un referente en realidad. Si yo tengo un niño de 4 años y yo sé que mi vecina o mi amiga tiene un niño de la misma edad y ese otro niño habla claro y perfecto y mi niño todavía no, eso es para considerar. Entonces, lo primero es buscar ayuda profesional. Listo, no nos quedemos con el mito que anteriormente era muy popular de el niño empieza a hablar bien a partir de los 5 años porque es un error. Yo he tenido en mi consulta niños de 7 años, de 6 años, que muchas veces han sido profesionales de otras áreas de la salud que no tienen un conocimiento acerca del desarrollo de la comunicación y le dicen al papá, no, tranquilo, a los 5 años habla, a los 6 años habla. El lenguaje no se desarrolla de la noche a la mañana. O sea, el desarrollo del lenguaje empieza desde los 0 meses. Entonces, es muy importante acudir a los profesionales que de verdad tengan conocimiento frente al proceso de desarrollo de comunicación humana. Eso por un lado. Y por el otro, tener en cuenta de que todos los niños aprenden diferente, ¿cierto? Hay niños que de pronto van a tener un aprendizaje un poquito más lento, pero es muy importante que nosotros o sea, que vayamos dándole esas herramientas. Esas herramientas como cuáles, hablarle lento, herramientas como hablarles en sílabas muy despacito para que ellos vayan identificando cuántas sílabas voy a decir en una palabra, que nos hagan lectura el labio facial, o sea, que haya un contacto visual. Si el niño está en una posición de espalda y yo le estoy hablando, él se pierde de esta retroalimentación de cómo yo estoy hablando. Entonces, herramienta muy importante, siempre ponernos de cara al niño y al mismo nivel de él, para que el niño tenga esa retroalimentación y se sienta escuchado. Entonces, muchas veces estamos acá en el teléfono, sí, ay, sí, yo te dije tal cosa, no sé qué, y el niño se pierde un montón de información. Entonces, no nos olvidemos de que entre los 0 y los 7 años es donde más estimulación el niño requiere para fortalecer sobre todo la comunicación. Em, Se me olvida un poco más, algo como muy puntual que me habías preguntado. ¿Qué tipo de material, por ejemplo, sencillo se puede usar, pues no sé, que podamos tener en casa? Obviamente en los colegios se tiene más material, ¿cierto? Pero hay material complejo y hay otros materiales que son más sencillos que los profesores puedan acceder a él y puedan estimular el lenguaje. Bueno, básicamente todos los juguetes y todo el entorno, o sea, no se necesita como un material especializado para poder desarrollar el lenguaje. Desde que nosotros estamos en la casa, todos los ambientes son como si estuviéramos en la vida real. Entonces, por ejemplo, si la mamá está cocinando y suena la olla pitadora, shh, ¡ah! Oye, está sonando la olla, que el niño empiece a identificar esos sonidos. Ay, se prendió la licuadora. Mira, esa es la olla, perdón, la licuadora la que está sonando. Tocaron la puerta, pum, 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 pum. Inténtalo tú, vamos, toca la puerta tú. ¿Cómo suena la puerta? Pum, 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 pum. El zapateo, o sea, incluso con nuestro propio cuerpo podemos empezar a estimular a los niños con, por ejemplo, los sonidos del cuerpo. Estoy tosiendo, ahí estamos haciendo un sonido. ¡Achú! Ahí estamos identificando o promoviendo la articulación de la A, la H, la I o la U, achú. ¿Listo? Em, por ejemplo, en el llanto, estoy llorando, ¡au! Listo, con los sonidos de los animales que tengamos alrededor. ¿Cómo hace el perro? ¡Wow, wow, wow! Ahí aparece la G, aparece la U, aparece la A, el miau, aparece la M, la I.
la A, la U. Por ejemplo, con las otras partes o los ruidos del entorno en la casa o el reconocimiento de, bueno, estamos en el baño y aquí hay un jabón. Mira el jabón. Y el jabón hace burbujas. Vamos a hacer burbujas. Mira, vamos a abrir la llave. Uno, dos, tres. Salió el agua. ¿Listo? Entonces, mira que todos los elementos que tenemos en casa nos sirven como estimulación. Ahora, los juguetes son muy importantes para los niños. Los niños no juegan para perder el tiempo, para distraerse. Los niños utilizan los juguetes como un medio de aprendizaje y de comprensión de su entorno. Entonces, no sé si recuerdas, Caro, cuando eras más pequeña, que de pronto jugabas a como si fueras la doctora o jugabas a ser la mamá o a hacer un montón de personajes que nos ayudan a entender de eso que estamos viendo. Ay, el papá trabaja, entonces se va con una maleta. O yo jugaba mucho a la secretaria. Entonces, ay, no, yo voy a jugar a la secretaria y contestaba el teléfono y tenía una conversación. Entonces, todos esos juegos, elementos de juguetes que el niño pueda tener, le van a ayudar a potenciar la creatividad, le van a ayudar a potenciar el lenguaje, le van a ayudar a potenciar la comprensión de su entorno. Entonces es muy importante que ellos tengan juguetes donde puedan tocar, que puedan oler, que puedan sentir, vivenciar, para que después tengamos un referente. Porque si todos lo dejamos, por ejemplo, el tema de la pantalla, si es que él tiene todos los juguetes aquí, el niño se está perdiendo un montón de información sensorial. Entonces, afortunadamente en los colegios muchas veces eso, o sea, se propicia por el conocimiento profesional, se propician como estos ambientes y las profesoras a nivel, por ejemplo, de jardines infantiles son espectaculares, o sea, ellas tienen un mundo, una creatividad inmensa, entonces tienen esa capacidad como de ponerse en el mismo nivel del niño, entender ese momento de juego en el que está y facilitar como esas herramientas incluso adaptadas, que no se necesita que tengamos pues como el super juguete más caro ni nada de eso, porque de verdad que no es necesario. Es saber explotar los juguetes que tengamos en casa y jugar como éramos, como jugábamos antes. Bueno, vamos a... ¿Qué tan importante es el papel que juega la comunicación de los docentes con los padres cuando ya se detecta señales de alerta del aula, ¿cierto? Porque hay veces, pues, tú lo decías, a veces el entorno escolar es el primero que alerta, ¿cierto? Y se da cuenta de que hay algo que no está bien. Y de pronto es esa comunicación a los padres de, venga, vemos que el niño se está demorando un poquito para aprender a hablar o este tipo de palabritas, hay que llevarlo donde un experto. Pero a veces los papás hay un tema de negación donde dicen, no, mi hijo, pues, ¿qué problema va a tener? O sea, porque eso pasa y es normal. Entonces, ¿qué papel juega esa comunicación entre el docente y los padres cuando ya se detecta un trastorno como el trastorno del lenguaje? Hoy casualmente, digamos en Expresa, te hacemos un proceso de acompañamiento a nivel terapéutico, pero lo extendemos al aula escolar. Entonces nosotros hacemos unas retroalimentaciones con los docentes de cómo va el niño, cuáles son los diagnósticos. eh, y muchas veces esa primera alerta no viene ni siquiera del papá, porque el papá se adecua y entiende la forma en la que habla el niño. Entonces, el niño hace, sí, es que quería el juguete morado. O, no, es que está diciendo que está enojado porque quiere jugo. Entonces, los papás muchas veces se vuelven intérpretes Okay. de esos niños y de sus entornos. Pero cuando ya están en un contexto escolar, la profesora dice, no, pero venga, es que fulanito para tener 5 años y yo le entiendo de una frase 2 palabras nada más, aquí hay una alerta. ¿Qué sucede? Que también va muy ligado a las emociones del padre. Entonces, las docentes la mayoría de las veces dicen,
oiga, aquí está pasando algo, es muy importante el docente dentro del desarrollo del niño. O sea, para mí son mis mejores aliados. Siempre trato de acompañarlos mucho porque sé que de pronto no es el área de su experticia y son o sea, son las primeras personas que se dan cuenta después de mamá y de papá de que hay un problema. Entonces, ¿qué sucede? Que esa comunicación entre, o sea, que el docente esté empoderado de estos temas impacta, o sea, de una manera súper importante la vida del niño. Entonces, eh, el profesor puede conocer y saber y el dar la alerta. Aquí no, algo no está funcionando bien. Primero porque por ética profesional, porque a los profes sé que le duelen los niños. Y el otro tema porque legalmente ellos deben cumplir con su trabajo, que es dar las alertas. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces esas alertas se quedan hasta el papá, porque es el papá el que de pronto le duele, ¿cierto? Y es normal, le da miedo enfrentarse a qué tal si mi hijo tiene un problema, qué tal si mi hijo no va a poder hablar, va a tener un trastorno de por vida, o sea, se empieza a afrontar a un montón de miedos e inseguridades y de ansiedad, y eso lo hace que muchas veces se detenga y no busque la ayuda profesional. Entonces, yo tengo muchos casos así. Ay, es que cuando tenía, no sé, 2 años, 3 años, a mí sí me dijeron, pero yo no busqué ayuda porque me daba miedo. O no, yo dije como voy a esperar a ver si aparece solito, si habla solo, si lo logra. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces reaccionamos tarde, cuando ya el daño ha progresado, ha empeorado. Entonces, los profes por lo general están allí como esa vocecita de busque ayuda, haga esto, haga lo otro, pero depende mucho del padre y su emocionalidad y su aceptación de, bueno, pasó esto, hay otros que son muy abiertos, dicen, bueno, listo, si aquí hay un problema, mi esposo o yo tengo un familiar o yo misma como mamá tuve problemas en el aprendizaje o en el lenguaje o en el habla, y yo sé que él tiene eso, entonces yo voy y ahí sigue como ya el proceso normal pues de atención para estos niños. Entonces, eso marca una diferencia enorme, pero esa comunicación, ojalá todos los papás apenas la escuchen de los familiares, de los amigos, de la profesora, hagan caso, porque créanme que siempre sale Siempre positivo. sale, claro. Se puede decir o, que de pronto este tipo de trastornos en el lenguaje o dificultades en el lenguaje pueden ser de familia, puede haber algo hereditario por allí, pues, ay, es que tales familiares tuvieron esto, entonces lo más normal es esto, hay cosas hereditarias, hay otras que definitivamente uno dice, eso no tiene nada que ver. Sí, sí hay un componente hereditario, de hecho, la literatura dice que si tenemos antecedentes de primer o segundo grado de consanguinidad, de sexo masculino, que hayan tenido trastornos o dificultades o lentificación en el proceso de adquisición del lenguaje, póngase 5 años, 6 años, que esos otros familiares empezaron a hablar o que todavía mantienen un patrón de habla incorrecto, es más probable que se herede. ¿Sí? Son un 16%. Hoy yo creería que se ha aumentado incluso más porque hay, por ejemplo, la prevalencia con niños es más frecuente, pero con niñas es un poquito más difícil antes, después de pandemia, yo siento que eso se ha emparejado mucho, pero las niñas es menos frecuente la dificultad, pero se demora mucho más en el proceso de aprendizaje, es decir, les cuesta más aprender a hablar. Los niños es más común ese trastorno, pero evoluciona mucho más rápido en la terapia. Entonces, allí el componente hereditario de herencia es muy importante. Si ustedes tienen familiares o ya saben que hay algo en la familia, y ven que un niño ya tiene 4 años, que la pauta sean los 4 años,
no está hablando bien 100%, ya debemos buscar ayuda. Eso es cierto. Hubo un artículo, bueno, después lo compartiré, donde decían que a partir de la pandemia se ha notado, pues, que la parte del desarrollo del lenguaje es muy difícil para los niños, que las pantallas, por ejemplo, han afectado mucho y que los trastornos neurológicos incluso habían subido. ¿Cierto? Seguramente trastornos neurológicos hay muchos, pero dentro de esos trastornos habían dicho que la parte del lenguaje, eh, pues al todo estar digitalizado, a tener esa poca interacción, que a veces, que a veces no se puede, pues obviamente todos estos trastornos han aumentado. O sea, ya los hacían como unas referencias del antes y el después y decían que era abrumador, o sea, que de verdad había una tasa muy alta donde se evidenciaba pues que eso podía incluso subir y que pues, obviamente hacían como todo, referencia a todas estas terapias y a todo este tipo de cosas. Eh, bueno, ay, por aquí, espérame un segundo, no sé, ¿qué impacto tienen las diferencias culturales o lingüísticas en el desarrollo del habla y de la comprensión? A ver, ¿qué impacto tienen las diferencias culturales y lingüísticas? A ver, ¿qué sucede? Que culturalmente, por ejemplo, vamos a ponernos en un plano de Colombia, en la costa de donde yo soy, Sincelejo, de pronto es muy común el tema de omitir o sustituir algunos sonidos, por ejemplo, la S. En la costa, ahí se aspira ese sonido, no es que se coma, sino que se aspira y yo lo sustituyo por una J, costa. Cuando yo estoy en un contexto, por ejemplo, en Medellín, eh, que de pronto la S es mucho más presente dentro del lenguaje y todo eso. Pues, pues, ¿Qué sucede? Que allí, claro, las diferencias culturales son muy notorias. ¿Cómo impacta eso en mi vida? Cada quien lo asume. ¿Listo? Entonces, no, yo hablo así, si yo me quiero adecuar un poco al contexto cultural en el que estoy, de pronto trato de cuidar un poco más mi pronunciación, digo más la R, ya no digo Cartagena, sino Cartagena, ya empiezo a, ¿cierto?, a acomodarme de acuerdo como a esas necesidades que yo tengo. Si yo estoy en mi casa y estoy súper relajada y simplemente quiero conversar y ya, hablo como de forma natural. Entonces no es que sea malo, no es sí. que sea incorrecto, no, es que es mi cultura y me siento cómoda con ella y el resto me entiende y no pasa nada. Listo. Lo mismo sucede con, por ejemplo, cuando hay muchas eses y, por ejemplo, un paisa se va a la costa, entonces uno normalmente tiene la percepción de es que habla muy rápido, es que el paisa habla muy rápido y muy enredado, no se le entiende. Esa es la percepción que muchas veces se tiene del paisa en la costa. Pero, ¿qué sucede? No, se adecua, Sí, el o sea, oído le igual entrenamos a ese habla. los acentos son diferentes, digamos que en Colombia, en todas las regiones. O sea, tú te vas para Bogotá y es más timbrado, tienen como un timbrecito que uno dice, esta persona viene de Bogotá. O sea, sabemos. eh, lo que sí tenemos es como muchos sinónimos. De pronto hay algo que se pueda decir en la costa que le llaman a la llave del agua, allá le dicen mucho la pluma, ¿cierto? Acá uno dice, ¿qué? O la torta, allá le dicen mucho pudín, acá le decimos torta, entonces Tal uno, cual. ¿de qué me está hablando? Entonces, pero digamos que son cosas, Pero eso es lo rico del lenguaje. sí, exacto. Eso es Eh, lo rico. pero digamos que sí, eso es algo que a lo que nos vamos acostumbrando y seguramente en otros países también habrá todo esto, esos dialectos y esas diferencias que de pronto nosotros no conocemos, no hemos estado tan allá, pero uno sabe que hay esas diferencias. Entonces, bueno, digamos que todo esto ha sido muy interesante, se nos acaba el tiempo. Paola, ¿dónde te podemos contactar? ¿Dónde podemos
donde tus redes sociales ya las hemos pasado, ahí están, pero cuéntanos un poquito dónde te pueden contactar. Bueno, yo actualmente tengo un consultorio privado donde atendemos consultas 100% particulares. Estamos ubicados en Laureles, El Nogal, sí. Uh -huh. Es que estamos recién mudados, entonces no estoy muy segura del nombre. Tenemos una página web que es www.expresatefonaudiología.com y en nuestro Instagram también hay algunos tips, recomendaciones que pueden como ir educándose, porque esto lo entendemos desde el rol de padres. eh, Como un proceso en el cual, o sea, es de ir entendiendo, es de ir caminando, es de ir encontrando información, comparando, bueno, esto me pasa, no me pasa, le pasa a mi hijo, me siento cómoda, no me siento cómoda, y sobre todo creerle a la intuición, sobre todo en los papás. Entonces, cuando ya ustedes crean que necesito más información, háganle Yo, caso a ese sexto sentido. yo le quiero dar paso a una pregunta de una mamá que llegó como tarde, pero Sí. bueno, que ella dice, mi hija habla, pero tiene problemas en la discrepancia de objetos y de la vida diaria. ¿Cómo puedo ayudarla? Me encantaría que nos diera como un poco más de ejemplo de contexto, de pronto la niña qué edad tiene, qué situaciones específicas le ha sucedido para darle no una respuesta como tan amplia, porque la pregunta está muy amplia. Entonces, podemos esperar hasta que le escriba Esperemos con calma y que eso. seguimos dándole, por ejemplo, la información de nuestro número de contacto, que es 304-367-4294. Por allí, en nuestra línea de WhatsApp, tenemos toda la información y acompañamiento que ustedes requieran. Y por aquí, a través de la fundación, somos aliados, somos muy, muy cercanos, entonces por aquí podemos ayudar a gestionar todas esas preguntas que tengan. Te preguntaba, ustedes acá tienen página. En la página, ¿qué podemos encontrar? Por ejemplo, ahí hay testimonios o, por ejemplo, ¿qué tiene la página como para uno decir, pues no todo el mundo es tan hábil en las páginas, pero es rico saber qué puedo encontrar en la página de ustedes, mientras la mamá nos Sí. escribe por acá. Por ejemplo, dentro de nuestra página web hay podcasts y dentro de esos podcasts, por ejemplo, para esta mamá que nos está hablando que la niña tiene 5 años, 5 pueden años, encontrar podcasts de 2 años, qué esperar a los 3, qué esperar a los 4, qué esperar a los 5. Hay un test que está ligado mucho como a signos de alerta. Entonces, por ejemplo, mi hijo nació con bajo peso. Entonces, sí o no, y eso cómo impacta. Entonces, ahí hay un test también que lo pueden aplicar, siendo muy sinceros para que les den como unas respuestas muy específicas claro. también. Ella dice que la hija tiene 5 años, que tiene epilepsia y que está en descarte de autismo. Esto es un caso que la niña necesita atención integral, o sea, no solamente fonoaudiología, tocaría evaluar muy bien el caso para darle como una respuesta muy puntual. Estos niños tienden, por ejemplo, si ya están descartando un tema de autismo, es probable que no solamente tenga problemas en la expresión del lenguaje, sino también en la comprensión, porque ahí no logra hacer como una discrepancia o reconocimiento entre objetos. Entonces, se requiere un acompañamiento para que sepas cómo hacerlo, qué hacerle y evaluar también esos canales, los visuales y los auditivos, que también están, porque si esa niña tiene problemas visuales, ahí también puede haber como una alteración o un impedimento, un obstáculo que no le permita a la niña llegar a, digamos, a ese reconocimiento. Y a nivel auditivo también hay que descartar, porque la audición, los niños y la mayoría de la gente, de hecho, todos los que no hablan, no es que sean mudos, es que son sordos. Entonces, ¿qué sucede? Que hay que descartar también un tema de audición para ver qué está sucediendo en ese cerebro.
Bueno, vamos a invitar a Leslie, se llama la mamá, a que vea todo el programa y de ahí pues obviamente saque esas herramientas y contacte a Paola en las redes sociales para que obviamente miremos a ver a ver cómo le podemos ayudar. Y bueno, a todas las personas, muchas gracias. El programa queda grabado, los que llegaron tarde, los que lo quieran compartir. A veces conocemos muchas personas que están con este tema, no saben a quién recurrir, no saben dónde buscar información, entonces le podemos compartir todo esto para todas las personas que quieran y requieran, como digamos, este tema. Feliz noche a todos. Gracias, Paola, por el espacio. A ti, Caro, y a todas las personas que van a seguir viendo este programa en el transcurso que queda allí colgado. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Busquen ayuda, no se queden con las dudas y por aquí estamos si así lo requieren. Un abrazo para todos. Feliz noche a todos.